Vamos a repasar los marcadores que nos dejó la 10ª jornada de la Liga Hypermotion. Partido inaugural se disputó el pasado viernes, empate a cero entre el Andorra y el Granada, un encuentro con bastantes ocasiones, pero en la que faltó pues la salsa de fútbol, faltaron los goles, un empate que deja al Andorra pues fuera de la zona de playoff a la que quería volver y que deja al Granada una jornada más en zona de descenso. El primer partido que se jugó el sábado enfrentó en el estadio Alfonso Murube a la Agrupación Deportiva Ceuta y al Club Deportivo Mirandés. 2-0 ganó el equipo Caballa al cuadro Jabato con 2 goles en la primera parte, uno de Matos y otro de Conrad de la Fuente, y en ambas ocasiones aprovechándose el Ceuta de dos errores bastante graves, bastante groseros del Club Deportivo Mirandés en defensa, algo que condenó al equipo de Anduba a volver a caer derrotado y permanecer también en la zona de descenso directo, de la que se sigue alejando el Ceuta, que empata puntuación de equipo de zona de playoff después de abonarse a lo grande, a la media inglesa, logrando su cuarta victoria consecutiva, la cual ha conjugado o encadenado con 3 empates seguidos fuera de casa. Vaya momento de forma el del equipo del Alfonso Murube, que le ganó por 2-0 al Club Deportivo Mirandés. La goleada de la jornada la vimos en el estadio Ibercaja. Real Zaragoza 0, Cultural Leonesa 5. En ese duelo de equipos que cerraban la tabla, la Cultural Leonesa logró esta goleada que permite al equipo del Reino de León abandonar una zona de descenso donde continúa hundido como farolillo rojo el equipo maño. El Real Zaragoza, que no levanta cabeza y que vio como el partido se le fue al garete en los últimos minutos de la primera parte. Primero porque VAR mediante el colegiado señaló un penalti y expulsó a Juan Sebastián en esa misma jugada. Se quedó con uno menos el Zaragoza y Manu Justo transformó ese penalti para adelantar a la Cultural Leonesa 0-1, y en el tiempo de descuento de esa primera mitad Luis Chacón marcaría una falta directa que sería el 0-2 con el que se llegó el descanso. Esa jugada, esa falta fue muy protestada por los jugadores del Zaragoza, que se marcharon muy pero que muy enfadados al túnel del vestuario, y ahí apareció Paul, defensa del Zaragoza, que cometió pues una estupidez, hay que decirlo, y le dio un manotazo a la pantalla, al monitor del VAR, lo rompió, y eso le costó ver la roja directa en el túnel de vestuarios, por lo que el Real Zaragoza volvió al terreno de juego en la segunda parte perdiendo 0-2 y con 9 jugadores, con 2 menos. La Cultural Leonesa se aprovechó de esa circunstancia para pues firmar esa goleada por 0-5. Manu Justo marcaría su segundo gol del partido y Paco Cortés, que había saltado desde el banquillo, también se anotó un doblete en una goleada de la Cultural Leonesa, tercera victoria fuera de casa del equipo del Reino de León, que sale del descenso, donde, insisto, continúa el Real Zaragoza. Se tenía que jugar el sábado el encuentro en Anoeta entre Real Sociedad B y Sociedad Deportiva Huesca, pero varios jugadores del equipo alto aragonés pues se pusieron enfermos, no pudieron completar una convocatoria a los osenses, ya que varios futbolistas se vieron indispuestos, por lo que el partido fue aplazado y no conocemos todavía la fecha en la que se disputará ese Real Sociedad B Huesca, que insisto fue aplazado este sábado. El primer partido del domingo lo disputaron en Butarque, el Leganés y el Málaga, y por fin el equipo pepinero le brindó una victoria a su afición. Leganés 2, Málaga 0, Diego García en la primera parte y Alex Millán con un golazo en la segunda le dieron los 3 puntos al Leganés, que derrotó a un Málaga que vuelve a las andadas, que había ganado por 3-0 al Depor la semana pasada en la Rosaleda, rompiendo una racha de 4 derrotas consecutivas, pero vuelve a morder el polvo el equipo de la Costa del Sol, que no estuvo muy acertado en este encuentro, donde ambos equipos jugaron con sus equipaciones suplentes. El Albacete Balompié asaltó el estadio de Castalia. Club Deportivo Castellón 0, Albacete 1. Victoria del equipo manchego gracias a un tempranero gol de Agus Medina de cabeza, aprovechando un centro lateral para inaugurar el marcador con el único tanto que subiría el electrónico del Coliseo del Castellón, que llevaba 5 jornadas sin perder y que mordió el polvo en casa. Un Team Albacete que supera precisamente en la tabla al cuadro albinegro. El Castellón que cae 0-1 ante el Albacete gracias a ese gol tempranero de Agus Medina. Otra victoria visitante fue la que vivimos en el José Zorrilla, donde el Real Valladolid cayó derrotado por 2-3 ante el Sporting de Gijón, que está de nuevo con la flecha hacia arriba, con el efecto Borja Jiménez en el banquillo, y es que con su nuevo técnico el Sporting suma 2 victorias en 2 partidos, 2-1 ante el Racing de Santander en el Molinón, y ahora este 2-3 en el José Zorrilla, donde el Real Valladolid pues últimamente está siendo vulnerable. Venían de perder 0-1 ante la Cultural y Deportiva Leonesa, de empatar a 1 con el Mirandés,
habían ganado en el planteo al Burgos, pero vuelven a tropezar en casa, en esta ocasión 2-3 ante un Sporting que iguala puntos al Valladolid en la tabla y que se vuelve a acercar a la zona de playoff de ascenso. El gran partido de la jornada nos esperaba en los campos de Sport del Sardinero, donde el tercero, el Racing de Santander, recibía al segundo, al Deportivo de La Coruña. Partido con remontada y victoria racinguista. Racing de Santander 2, Deportivo de La Coruña 1. El equipo gallego que me dejó de gustar después del 0-1, creo que se metieron excesivamente atrás, muy contemplativos, y ante el Racing eso es peligroso porque los de José Alberto tienen mucha pegada. Y vaya golazo el 2-1 en la segunda parte, lo marcó Jeremy Arévalo después de una jugada maravillosa, el primer toque del equipo cántabro. 2-1 ganó el Racing, que remontó para meterse no solo en zona de ascenso directo, sino para asaltar el liderato de la Liga Hypermotion tras la disputa de esta 10ª jornada. Otro partido vibrante lo vivimos en el nuevo Arcángel. Vaya derbi andaluz nos dejaron el Córdoba y el Almería, que empataron 1-1 con una segunda parte con ocasiones, pero con goles que llegaron en la primera mitad. Se adelantó el cuadro indálico, la Almería con un tanto de Arnau Puigmal, pero lo empataría Jacobo desde el punto de penalti para el Córdoba Club de Fútbol. Ambos equipos con esta igualada continúan su racha de partidos sin perder y ambos la elevan a 5. Córdoba 1, Almería 1. Buen derbi andaluz que vimos en el Arcángel. La jornada del domingo se cerró en el estadio de Gran Canaria con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas por 3-1 ante la Sociedad Deportiva Eibar. El equipo gran canario, que se adelantó al filo del descanso con un buen gol, con una buena definición de Ale García, aumentaría su ventaja en la segunda parte de Las Palmas tras un buen centro de Marvel que remataría a Lukovic al fondo de la red. El Eibar metería el miedo en el cuerpo a los amarillos en la recta final con un gol de Martón, pero en el descuento Clemente devolvió la sonrisa y la tranquilidad a las gradas del estadio de la capital de Gran Canaria con el definitivo 3-1, un marcador que permite a los amarillos asaltar la zona de ascenso directo a Primera División. Y la jornada terminó el lunes con la disputa del Cádiz Club de Fútbol, Burgos Club de Fútbol en el nuevo Mirandilla. El Burgos dejó al Cádiz sin liderato. Cádiz 1, Burgos 3. Y es que el equipo andaluz necesitaba ganar el partido para recuperar esa primera plaza con la que inició la jornada. El Cádiz pues comenzó bien con un gol de Ontiveros a los 16 minutos después de un error del Burgos, un error grave, una pérdida de balón en línea de 3/4 que aprovechó Ontiveros para marcar un buen gol desde fuera del área. Sin embargo, los hijos del frío en la recta final de la primera parte remontarían primero en el 41. Dice la liga que Grego Sierra, para mí el gol es de Lizancos, pero en la liga se lo da Grego Sierra, pues ese fue el gol del empate para el Burgos, y en el 45 un balón de Lizancos a la frontal del área pequeña lo acabó mandando al fondo de la red David González para firmar la remontada del cuadro visitante. La segunda mitad tuvo poca calidad, pero bastante emoción. Y al final, en el descuento, en un larguísimo descuento, en el minuto 105, Mateo Mejía, que había saltado desde el banquillo, provocó un penalti que él mismo se encargó de transformar para poner la guinda a esa victoria del Burgos, que con los 3 puntos sumados en el nuevo Mirandilla, no solo deja al Cádiz sin liderato y sin ascenso directo, sino que el Burgos asalta la zona de playoff de ascenso, como veremos a continuación cuando repasemos la tabla clasificatoria. Una tabla que encabeza en solitario el Racing de Santander, líder con 19 puntos en zona de ascenso directo, junto a la Unión Deportiva Las Palmas, que es segunda con 18, mismos puntos que el Cádiz, que es tercero, abriendo zona de playoff. Aparece cuarto el Deportivo de La Coruña con 16, mismos puntos que el Almería, que es quinto, 16 puntos. Sexto, el Burgos con 15, los mismos puntos que otros 4 equipos, que el Valladolid, que es séptimo, que el Andorra, que es octavo, que el Sporting de Gijón, que es noveno, y que el Ceuta, que es décimo. Todos ellos con 15 puntos. A mitad de tabla, el rey del empate, el Club Deportivo Leganés, que tiene 14 puntos. Y por debajo, en la zona media-baja de la tabla, los equipos que están a 3 o menos puntos del descenso. Decimosegundo el Albacete con 13 puntos, 3 sobre el descenso, al igual que el Córdoba, que es decimotercero, y el Huesca, que es decimocuarto, pero con un partido menos. Decimoquinto el Eibar con 12, 2 sobre el descenso, los mismos puntos que el Castellón, que es decimosexto. Decimoséptima la Cultural Leonesa con 11, 1 por encima del descenso, al igual que el Málaga, que es decimoctavo. Y en esa zona roja, decimonoveno clasificado el Granada con 10 puntos. A continuación, vigésima la Real Sociedad B con 9 y un partido menos. También tiene 9 puntos el penúltimo, el Mirandés, colista Farolillo Rojo a 5 de la permanencia. Qué mal ha empezado en Real Zaragoza. Pues esta fue la jornada número 10 en la Liga Hypermotion. ¿Qué te pareció la misma? Comenta, dale a me gusta y hablemos del fútbol de plata.